Estimado lector, queremos darte la bienvenida a nuestro canal. Resumen de libros y novelas. Traemos para ti un resumen sobre la novela, Doña Bárbara, la cual tiene una gran importancia cultural y literaria, al abordar temas sociales y políticos relevantes. Escrita por el autor venezolano Rómulo Gallegos en 1929. A través de su escritura magistral y sus personajes inolvidables, el autor logra capturar la esencia de la Venezuela del siglo XX y ofrecer una crítica profunda de su sociedad. Doña Bárbara es una novela llena de emociones, intrigas y conflictos que se desarrolla en las vastas llanuras de Venezuela, donde el ganado y la tierra son las fuentes de riqueza y poder. Es precisamente la descripción de la llanura y sus habitantes una parte fundamental de la novela. A través de los personajes y las situaciones que se presentan, el autor muestra la complejidad y la riqueza de la cultura en la sociedad venezolana, así como las tensiones entre las tradiciones y la modernidad. En esta obra, se exploran temas como la lucha por el poder, la corrupción, la justicia y la redención, la relación entre la civilización y la barbarie. En definitiva, Doña Bárbara es una obra maestra de la literatura latinoamericana que ha sido aclamada por su estilo poético y su retrato vívido de la vida en las llanuras venezolanas. Ya que has llegado hasta aquí, queremos pedirte que te suscribas al canal, actives la campana de notificación y nos des un like para seguir subiendo contenidos. La novela se desarrolla alrededor de la figura de Doña Bárbara. Una mujer astuta, manipuladora, despiadada y poderosa hacendada quien ha construido su imperio en base a la violencia y la intimidación. Ella controla la región y a sus habitantes con mano de hierro. Sus motivaciones son el poder y el control, y está dispuesta a hacer cualquier cosa para mantenerlos. Busca conseguir el control de las tierras del Hato Altamira, desarrollando a partir de ese momento una obsesión por Santos Luzardo, el protagonista masculino. La trama principal de la obra se enfoca alrededor de tres personajes principales: Doña Bárbara, Santos Luzardo y Marisela. Doña Bárbara es una mujer poderosa y temida, conocida como una devoradora de hombres. Es la dueña de un gran latifundio llamado el miedo. Doña Bárbara representa la barbarie y la violencia desenfrenada. Utiliza sus encantos y tácticas manipuladoras para obtener lo que quiere. Santos Luzardo es un joven abogado íntegro y valiente que regresa al hato de su familia Altamira, después de recibir una educación en la ciudad. Santos se encuentra con un ambiente hostil y violento en el que las familias Luzardo y Barquero están enemistadas. Decide quedarse en el hato para intentar civilizar la región y resolver los conflictos. Marisela, por otro lado, es una joven inocente y pura que vive en el hato de Doña Bárbara. Es hija de Lorenzo Barquero y se convierte en el objeto del deseo tanto de Santos Luzardo como de su propio padre. Marisela es una mujer dulce y vulnerable que se debate entre su amor por Santos y la lealtad a su familia. Se convierte en un símbolo de la civilización y la redención. La relación entre los personajes principales es compleja y llena de conflictos. La historia se desarrolla en un entorno de tensiones y enfrentamientos, tanto personales como sociales. A medida que avanza la trama, Santos se enfrenta a diversos desafíos y conflictos. Lucha por reclamar la propiedad de Altamira y por llevar la justicia y el progreso a la región. En el proceso, se enfrenta a la influencia destructiva de Doña Bárbara. Doña Bárbara ve en Santos a un rival y hará todo lo posible por destruirlo. Por su parte, Santos está determinado a enfrentar a Doña Bárbara y liberar a la región de su influencia negativa. A lo largo de la novela, Santos Luzardo y Doña Bárbara mantienen una tensa relación marcada por el odio y la atracción mutua. Doña Bárbara intenta seducir a Santos para mantener su poder, pero él se resiste a sus encantos. Por otro lado, la historia de amor entre Santos y Marisela es un elemento clave de la trama, y está marcada por el contraste del joven educado en la ciudad y la joven criada en el llano. Este amor se ve amenazado por las constantes manipulaciones de Doña Bárbara. A medida que la historia avanza, Santos se debate entre su amor por Marisela y su atracción por la enigmática Doña Bárbara. En la novela, podemos apreciar además el desarrollo de otras tramas secundarias entre las cuales podemos mencionar la propia historia de Santos Luzardo, quien, al ser descendiente de una familia de llaneros, a pesar de sus estudios en la ciudad, siente un fuerte vínculo con las tierras de Altamira, desarrollándose en él una fuerte confrontación entre su amor por el campo y su deseo de modernidad.
Su lucha por la justicia y la libertad en medio de un entorno. Su debate entre el amor por Marisela y su atracción por Doña Bárbara. Se muestra una larga enemistad entre las familias Luzardo y Barquero, que tienen tierras contiguas en las llanuras. Esta rivalidad se intensifica a medida que se desarrolla la trama y culmina en enfrentamientos violentos entre los miembros de ambas familias. Marisela experimenta un proceso de maduración y transformación personal. Su relación con Santos, así como su exposición a la violencia y la crueldad de Doña Bárbara, la llevan a cuestionar sus propias creencias y tomar decisiones importantes en su vida. A lo largo de la novela, se presentan una serie de hechos resaltantes que mantienen al lector en suspenso. Entre ellos se encuentran los enfrentamientos entre Doña Bárbara y Santos Luzardo, las intrigas, motivaciones y traiciones de los personajes secundarios, y las disputas por el control de las tierras y el poder. En el desarrollo de la novela, los personajes evolucionan y se enfrentan a decisiones difíciles que los llevan a la confrontación final. Santos Luzardo logra poner fin a la influencia y tiranía ejercida por Doña Bárbara y se casa con Marisela, mientras que Doña Bárbara se arrepiente de sus acciones, se vuelve más humana y compasiva. En resumen, Doña Bárbara es una novela apasionante que explora las complejidades de la naturaleza humana y las luchas por el poder y la redención. A través de sus personajes y tramas, Rómulo Gallegos nos sumerge en un mundo lleno de intriga y emociones, dejándonos con reflexiones sobre la condición humana y la importancia de la justicia y la libertad. La novela captura la esencia de la identidad nacional venezolana, explorando su historia, cultura y tradiciones. Aborda temas sociales y políticos relevantes para ese momento, como el dominio de grandes terratenientes sobre los campesinos, la corrupción, la violencia y la falta de desarrollo en las áreas rurales. A través de la historia de los personajes, Gallegos denuncia la injusticia y la desigualdad social. Utilizando un estilo literario rico y evocador, con descripciones detalladas de los paisajes y una prosa poética que transporta al lector a las llanuras venezolanas. Además, la narrativa de la novela es fluida y cautivadora, manteniendo el interés del lector a lo largo de la historia. Los personajes de Doña Bárbara son retratados de manera compleja y realista, explorando sus motivaciones, pasiones y conflictos internos. Doña Bárbara, en particular, es uno de los personajes más memorables de la literatura latinoamericana, una mujer fuerte y ambigua que se debate entre el amor y el odio, la civilización y la barbarie. En cuanto a la sociedad, la novela retrata la realidad de la Venezuela rural y la tensión entre el campo y la ciudad. Doña Bárbara, el personaje principal, encarna la figura de la poderosa hacendada y representa la vieja aristocracia terrateniente, mientras que Santos Luzardo simboliza la nueva generación de líderes políticos y sociales que buscan modernizar el país. Por otro lado, Marisela se convierte en un símbolo de la civilización y la redención. La influencia de la política y la sociedad se refleja en los temas que aborda la novela, como la lucha por el poder, la justicia social, la modernización del campo y las tensiones entre lo rural y lo urbano. Además, la novela también aborda cuestiones de género y muestra cómo la figura de Doña Bárbara desafiaba los roles tradicionales de la mujer en la sociedad. En resumen, Doña Bárbara se desarrolla en un momento de cambio y transformación en la historia de Venezuela, reflejando las tensiones políticas y sociales de la época. La novela presenta un retrato complejo de la sociedad venezolana del siglo XX y aborda temas relevantes para entender la realidad y los desafíos que se presentaron en el país en ese momento. Te hemos dado una pequeña descripción de esta maravillosa obra literaria, así que ve por ella y disfrútala a plenitud. Somos Resumen de Libros y Novelas. Si quieres ver más resúmenes, suscríbete a nuestro canal. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo para que más personas puedan acceder a nuestros contenidos. Hasta un próximo video, apreciado lector.